Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios, ahora continuando el estudio en el libro de Hechos. Ahí estamos versículo por versículo, encontrando muchísimas em, verdades para nosotros que podemos ir aplicando en nuestra vida. Acordémonos que el enfoque del libro de Hechos es un libro de transición en el que está pasando del Antiguo al Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo Pacto. Y sucedieron muchas cosas singulares y extraordinarias en ese momento que nos fue relatado aquí por Lucas. Encontramos también cómo la iglesia inicial comenzó a diseminar o a predicar la palabra de Dios, comenzó a ganar almas, a dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. No fue nada sencillo en medio de una eh, nación con una religión muy arraigada en ellos y que en realidad no comprendían bien porque el Mesías Jesús viene profetizado en las escrituras, pero ellos no lo vieron así, así es de que fue muy difícil predicar en esas circunstancias el Evangelio de Jesucristo. Pero finalmente ellos lo hicieron y como el Señor les había mandado, dice, me seréis testigos desde aquí, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y así fue y hasta la fecha así sigue siendo. Eh, para iniciar vamos a resolver nuestro cuestionario quiz 450. Dice así la primera pregunta, ¿qué rey de los hebreos sabía mucho acerca de botánica y zoología? En Primera de Reyes 4:33 nos dice que Salomón, no por nada, fue uno de los más sabios que ha existido. 2. ¿Quién fue Lot? Muy sencilla la pregunta, la respuesta es en Génesis 12:15, sobrino de Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. 3. ¿En qué ciudad fue derrotado el ejército de Josué por medio de una emboscada? La ciudad fue Jai o Ai. En Josué 8, 1 al 29 ustedes encuentran el relato de por qué fue derrotado y cómo fue derrotado. Cuando se suponía que iban a salir victoriosos en todas sus victorias, pero algo pasó ahí que hizo que no ganaran. 4. ¿Cómo fue elegido Saúl como rey? ¿Cómo fue elegido Saúl como rey? Pues realmente fue por medio de Samuel escogiendo de las tribus de Israel. Acuérdense, está en 1 Samuel 10, 19 al 21, como él fue escogiendo de las tribus, aquí, en donde iba a estar el rey, el primer rey que iban a tener los hebreos. 5. ¿Qué celebran los judíos en la fiesta del Purim? La fiesta del Purim está en Esther, y Esther 9, 23 al 32 nos dice, ella nos habla acerca de la fiesta del Purim, que es la salvación del genocidio planeado por Amán. Quería matar al pueblo de Israel en esa época, en ese lugar. Como no sucedió así, entonces los hebreos desde esa fecha hasta ahora siguen festejando el Purim. 6. ¿Quién mató a Císera y de qué forma? Císera, un enemigo de Israel y tipo bastante nefasto, finalmente fue liquidado. Dice de qué manera, en Jueces 4, 18 al 22 lo encuentran, de una manera espantosa. Jael lo mató, Jael era una mujer, y lo mató con una estaca. Los detalles, pues vienen en Jueces, lo pueden leer, Jueces 4. 7. ¿Dónde vivió Job? ¿Dónde vivía ese famoso personaje bíblico Job? En Job 1:1 nos dice que en la tierra de Uz, ¿dónde queda la tierra de Uz? Es en el desierto del Sinaí, al sur de Damasco. Entonces realmente es donde vivía Job.
8. Dice el versículo, en tus manos están mis tiempos. ¿Quién dijo este versículo? En tus manos están mis tiempos. Lo dijo David en el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Dios es soberano, controla todo. Nuestra vida está en sus manos. 9. ¿Cuáles eran las medidas del templo de Salomón? ¿Cuánto medía el templo de Salomón? La pregunta no es difícil de contestar. Lo difícil es transformar las medidas antiguas a las modernas. En Primera de Reyes 6:2 se nos dice que el templo de Salomón tenía 27,5 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Esa es la transformación de las medidas antiguas a las modernas. 10. ¿Qué era Decápolis? ¿Qué era Decápolis? Decápolis era una zona en Palestina en la época de Jesús. Significa 10 ciudades y estaba al este del mar de Galilea y del Jordán. Ese era Decápolis. Ustedes en sus mapas, en sus Biblias, pueden localizarlo fácilmente. Bueno, este es el quiz 450 y parece ser que es muy sencillo, pero sí requería de buscarle en la Biblia todas las citas. Bueno, vamos a comenzar a seguir con el libro de Hechos, pero vamos a orar para iniciar. Padre, muchas gracias por el tiempo que nos das para meditar en tu palabra, para seguir estudiándola, para seguir comprendiéndola y para seguir aplicándola en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y discierne nuestros pensamientos. Ayúdanos en este estudio, danos sabiduría en todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Estamos iniciando ahora el capítulo 4. Ustedes, por lo que hemos visto, se recuerdan que en el capítulo 3 terminamos de ver cómo el apóstol Pedro lanza un discurso ahí en el pórtico de Salomón, en el templo, a las personas que se habían reunido porque habían sanado Pedro y Juan un paralítico de nacimiento que se ponía a recoger limosna en la puerta llamada La Hermosa, ahí en el templo en el templo de Herodes, que era el templo reconstruido o más bien se hizo otro templo prácticamente sobre donde había estado el de Salomón. Ahí pues se reunió mucha gente, las personas que habían sabido del milagro y que estaban viendo a la persona sanada querían saber qué había pasado. Pedro y Juan fueron a orar al templo ese día en la tarde, a las 3 de la tarde, y después de ese servicio pues se reunió muchísima gente ahí y Pedro y Juan junto con el ex paralítico, pues empieza Pedro a hablar acerca de lo que había sucedido. Que pues obviamente con tanta gente que se había juntado para escuchar, no era difícil de entender o que eso iba a pasar desapercibido ante las autoridades. De hecho, el templo estaba bien vigilado, entonces pues tarde o temprano tenían que aparecer las autoridades. Ya habíamos visto desde el capítulo 1 hasta aquí todo lo que había sucedido, la venida del Espíritu, el primer discurso de Pedro, y no habían aparecido las autoridades aquí hasta este momento. Aquí en el capítulo 4 hacen su aparición. Dice en Hechos 4, 1 al 4 lo siguiente. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo.
y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Bueno, ya que se había congregado gran cantidad de gente en el pórtico de Salomón, pues era de llamar la atención. Pero la gente se había congregado no solo para escuchar a Pedro y Juan, sino también para ver al paralítico sanado. Y esto obviamente llamó la atención de las autoridades judías que se presentaron ahí. Fueron 3 grupos de personas, dice el pasaje: los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. En realidad eran tres grupos: los sacerdotes, que había bastantes ahí en el templo, el jefe de la guardia con las personas que le ayudaban. El jefe de la guardia era prácticamente el policía del templo. Y los saduceos eran un grupo religioso que gobernaba junto con los fariseos. Nada más que los saduceos tenían un poquito más de influencia en el gobierno religioso de esa época. Bueno, aquí dice que vinieron sobre ellos. O sea, el pasaje griego aquí, vinieron sobre ellos, significa que vinieron con una actitud hostil. Realmente echarles mano, como dice aquí. Realmente fue un evento público, o sea, no ocultaron nada, fueron sobre ellos a plena luz del día, probablemente para intimidar a los que estaban escuchando a Pedro y a Juan. Los líderes judíos estaban molestos por la enseñanza de Pedro y Juan. Enseñaban cómo fue sanado el paralítico, pero esa enseñanza involucraba a Jesús resucitado. Y además de que estaban enseñando sin permiso, esa enseñanza molestó sobre todo a los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Como dice aquí en el pasaje, dice: resentidos de que enseñasen al pueblo, o sea, no tenían permiso, o quiénes eran ellos como para enseñar, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. O sea, realmente aquí el pasaje no nos dice de inicio que el asunto de cómo o por qué sanaron al paralítico, eso lo van a preguntar después, pero dice que aquí el resentimiento era primero porque enseñaban y segundo porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Realmente era un tema para ellos bastante delicado. Así es de que entonces, al molestarse ellos, pues van sobre Pedro y Juan. Esta enseñanza de que estaban haciendo los discípulos implicaba también que las autoridades judías habían cometido un serio error al crucificar a Jesús. Fíjense que en todo esto, como las personas religiosas son muy celosas. Asistes tú anunciando la verdad, si va en contra de no sus principios, sino de sus doctrinas de ellos, pues se ponen no solamente resentidos, sino agresivos también. Muchas de las guerras a nivel en la historia han sido desde el punto de vista religioso y se han cometido verdaderas atrocidades. Cuando los políticos entran en el asunto religioso, las cosas se complican todavía más y por eso se suceden guerras y cosas así. Pero llevándolas al plano del nuestro, diariamente nosotros como creyentes comenzamos a hablar de Cristo a personas que son religiosas y se ponen muy celosas y a veces agresivas contra lo que les estamos diciendo, que en realidad no tienen nada contrario a lo que ellos creen, sino que en realidad señala la verdad. Aquí sucedió así. Comenzaron los apóstoles, a predicar lo correcto y las autoridades
pues se resintieron. Dice, bueno, ellos les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Como ya estaba oscureciendo, ya no había tiempo para reunir a todos y hacerles una especie de juicio o interrogatorio. El día judío termina entre las 6 y las 7 de la tarde y pues en ese momento pues, ya no había tiempo de reunir a nadie. Podemos ver aquí que el tiempo que llevó todo esto, o sea, Pedro y Juan llegaron a las 3 de la tarde al templo y entre las 6 y las 7 los metieron a la cárcel. Esto todo duró 3 a 4 horas de este asunto de la predicación de Pedro. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bueno, gran cantidad de los que escucharon se convirtieron a Cristo, vinieron a la fe. Lucas nos dice que se añadieron 5,000 creyentes a los 3,000 que ya había habido. Acuérdense después de la predicación de Pedro en Pentecostés. Es un número impresionante, o sea, que rara vez o nunca vemos en las predicaciones a las muchedumbres. No, bueno, no se pueden reunir 5,000 personas en forma sencilla actualmente, a menos que sea un auditorio muy, muy grande o un pequeño estadio. Pero aquí el Señor dice que había un número así de gente en el pórtico de Salomón, yo creo que todos apretujados, y de los que escucharon creyeron 5,000 personas. O sea, realmente es tremendo. La palabra de Dios tiene poder. O sea, lo que Pedro predicó, lo que dijo, en realidad fue lo que hizo que la gente entrara en convicción y se convirtiera. Cuando tú hables del Evangelio, céntrate en predicar la palabra de Dios, no en tu propia elocuencia o cosas que tú crees que pueden funcionar. Céntrate en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Lleva una secuencia lógica para que la gente crea, se arrepienta y pues acepte al Señor Jesús como Salvador. Haz esto, no confíes en tu sabiduría, sino en el poder del Espíritu. Como aquí Pedro lo hizo, solo predicó la palabra, no predicó nada, él no era elocuente, no era instruido, solamente les dejó que el Espíritu Santo lo utilizara. Hechos 4, 5 al 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, de hecho, todos, todos estaban ahí, se corrió la voz, y entonces vamos ahí a ver de qué se trata. Bueno, así es de que la siguiente mañana se reúne el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Es la Suprema Corte de la Nación Judía. Ellos ventilaban y resolvían asuntos de la nación judía. Les dejaban los romanos hacer eso porque realmente a los romanos les interesaba ocupar la región, pero no meterse mucho en el asunto de la religión y menos con los judíos que eran tan difíciles de tratar. Dentro de este grupo del Sanedrín estaba Anás, que había sido ya el sumo sacerdote, ya no era. Por cierto, los romanos los quitaban y los ponían. Pero todavía Anás tenía mucha influencia. Estaba también Caifás, que él sí era el sumo sacerdote en funciones y yerno de Anás. Realmente no había pasado mucho tiempo desde que estos hombres, Anás y Caifás, habían participado en el arresto y condenación de Jesús. Ellos habían jugado un papel muy importante en todo esto. Si ellos realmente esperaban haber terminado con el problema de Jesús, pues ahora parecía que el asunto se estaba complicando y podría ser peor que cuando Jesús vivía.
Aquí se mencionan otras dos personas, a Juan y a Alejandro. Este Juan parece haber sido un Jonathan, que era hijo de Anás y que después de Caifás él fue el sumo sacerdote. Pero de Alejandro, de él, no sabemos nada. Pero sí estaban ahí y toda la familia de los líderes estaban ahí reunidos. Hechos 4:7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ah, bueno, ya una vez que tomaron sus lugares, mandaron traer a Pedro y a Juan. Eh, Probablemente algún miembro del Sanedrín o el sumo sacerdote, no sabemos, les pregunta directamente por medio de qué autoridad habían llevado a cabo lo que habían hecho. Ellos dicen por medio de qué autoridad o en qué nombre han hecho esto. Bueno, el asunto pareció ser tan serio a los miembros de Sanedrín que se reunieron prácticamente todos. Hechos 4, 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, dice aquí que Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, realmente, como les decía muchas veces, el libro de Hechos de los Apóstoles debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque realmente es el principal protagonista en todo esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice aquí, contesta. Realmente Jesús les había dicho antes que cuando estuvieran en estas circunstancias no se preocuparan qué decir. Lucas 21, 12 al 15 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dice que el Señor les había dicho, van a estar en circunstancias así, no hay que preocuparse, qué decir, porque yo les voy a poner en la boca lo que tienen que decir. Y este fue en el primer momento en que probaron esta verdad que Jesús les había dicho. Así que con palabras inspiradas por el Espíritu Santo, Pedro dio su respuesta. Parece que no era un juicio condenatorio, sino para averiguar sobre el asunto. Pedro se dirige a los ancianos y gobernantes, y lo cual engloba a todos los ahí reunidos, o sea, para todos los que están ahí poniendo atención. Si ellos eran interrogados con respecto al hecho de haber curado al paralítico, o si el Sanedrín deseaba saber la causa de tal curación, entonces los ahí reunidos tenían que saberlo, y toda la nación, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Mesías, fue hecho esta obra. Bueno, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, realmente fíjense aquí, cambia él el juicio de una posible investigación criminal a un interrogatorio acerca de un acto de misericordia. Les dice que él y Juan habían hecho esta buena obra, lo que implica que nadie puede acusarlos por ayudar a un hombre que había sido paralítico desde su nacimiento.
También Pedro se da cuenta aquí de que los miembros del Sanedrín están interesados en la forma en que se realizó el milagro de sanidad. Bueno, en respuesta a sus preguntas, él da una respuesta directa y habla de la fuente del poder de sanidad y del nombre en el cual él y Juan llevaron a cabo el milagro. Sin temor a estos jueces de ellos, sin temor a estos que los estaban interrogando, y sin temor a estos jueces que condenaron a Jesús y lo entregaron a Poncio Pilato, sin tenerle temor a ellos, Pedro les dice directamente que el hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, cuando Pedro dice aquí, sea notorio, quiere decir, pongan atención a mis palabras. Y eso abarca a todos los que están ahí, al Sanedrín y a la nación entera. Dice Pedro que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto fue lo mismo que dijo al sanar al paralítico ahí en la puerta hermosa, ¿se acuerdan? Lo mismo le dijo ahí al paralítico en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro se da cuenta de que aunque el nombre de Jesús resulta ofensivo para los gobernantes y ancianos que lo habían condenado, realmente ellos fueron los que formularon la pregunta. Y ellos contestan, Pedro contesta en forma directa y sencilla. O sea, la respuesta es honesta, la respuesta es sencilla, pero ellos no pueden entender que Jesús ya muerto tenga poder para sanar. Y aquí está el punto que Pedro trata de enfatizar. Primero señala el nombre de Jesucristo, dice Jesucristo. No dice Jesús, sino Jesucristo, para mostrar que fue humano y que además tenía la misión divina de ser el ungido, el Mesías, el Cristo. Y además, para identificarlo todavía en forma mayor y no dejar lugar a duda, les menciona el lugar de su residencia, de Nazaret. Fue algo tremendo para decirlo en frente de las autoridades judías. Pedro les dice, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Estas palabras son tremendas, porque Pedro culpa de la muerte de Jesús aquí al Sanedrín. Pero además va un paso más adelante diciendo que Dios lo resucitó de los muertos. El mensaje de la resurrección es fundamental en la predicación de los apóstoles y aquí lo anuncian o lo anuncia Pedro de una forma temeraria ante estos hombres. Pero aquí debemos entender que cuando nosotros hablamos del Evangelio y estamos guiando a una persona a Cristo, mencionamos la muerte de Cristo, mencionamos que derramó su sangre en la cruz, mencionamos que Él hizo todo esto por amor a nosotros, pero rara vez se menciona que Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ese es esencial en la predicación del Evangelio. Mencionar que al tercer día Jesús resucitó por poder mismo de Dios y que ese poder de para resucitarlo también es transferida al creyente para que también resucite. Es importante mencionar eso, el mismo apóstol Pablo nos lo dice. Pedro continúa diciendo, por él este hombre está en su presencia sano. Pedro señala al paralítico que está ahí a un lado, parado, a un lado de ellos, de Pedro y de Juan. No sabemos si fue llamado como testigo o lo habían encerrado también y ahí lo sacaron junto con Pedro y Juan toda esa noche. Pero la cosa es que ahí estaba, parado. El hombre ahí de pie es un testimonio viviente del Cristo resucitado, del poder de Jesús. Aquí Jesús es el que recibe todo el crédito por el milagro de la sanidad. No había duda de la responsabilidad de los hombres a los que Pedro se estaba ahí dirigiendo. Eran responsables de lo que había pasado. Entregaron a Jesús a Pilato, siendo
el principal responsable, Caifás. Juan 19:11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, le dijo a Pilato. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, a Caifás, acuérdense, los líderes religiosos, falsos líderes religiosos, son los que realmente llevan un pecado mayor porque extravían a muchísima gente. Pero ahora aquí Pedro dice que el principal aquí que lo entregó no fue en realidad Judas, sino más bien Caifás. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Como ya hemos visto, aquí hay un gran contraste en la forma en que los hombres trataron a Jesús y lo mataron, crucificándolo, y la forma como Dios lo trató a él, resucitándolo y llevándolo a la diestra de él. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, se supone que en esos momentos los apóstoles estaban a la defensiva, pero no, de hecho se encontraban a la ofensiva, lanzando un ataque. Pedro comienza a predicar el Evangelio a los que lo están juzgando y basa su argumento en el bien conocido pasaje del Antiguo Testamento que ahí el Sanedrín conocía muy bien, del Salmo 118:22, que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es uno de los primeros testimonios hablan acerca del Mesías. Y Jesús lo usó para él mismo al final de la parábola de los labradores malvados de Marcos 12, 10 y 11, que dice: ¿ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Realmente Jesús aquí se lo adjudica porque está hablando de él, que ese pasaje se refiere a él mismo. El texto original del Antiguo Testamento probablemente se refería a Israel, que es desechada por las naciones, pero escogida por Dios para llevar a cabo su propósito. Pero en el Nuevo Testamento, el propósito de Dios para Israel encuentra su cumplimiento en la obra única de Cristo. Entonces ahí ven ustedes cómo hay una relación muy importante en ese pasaje con lo que era el pueblo de Israel, pero ahora con lo que es Cristo, porque el pueblo de Israel falló en llevar a cabo el propósito de Dios. Cristo no. Los edificadores, dice el pasaje, la piedra que desecharon los edificadores son los gobernantes de la nación judía, los cuales realmente no reconocieron que Jesús fue enviado por Dios para salvación. Pero la piedra que desecharon ahora recibió de Dios un lugar, el lugar de la más alta distinción que hay. Jesús sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces los gobernantes, los que son los edificadores, no quisieron nada con Jesús, que es la piedra angular. Esa piedra que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra fundamental donde se construye todo, donde viene nuestra salvación. Dice Hebreos 4:12, conocido, un versículo muy conocido por todos ustedes, Hechos 4:12, es un versículo muy conocido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
está muy claro todo esto, ¿no? Después de lo que hemos visto y de todo lo que Pedro ha dicho, remata con este, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Del rechazado Jesús, de la piedra desechada por los edificadores, viene la verdadera salvación. La curación del paralítico, la curación de su aflicción corporal, puede servir como un símil o una parábola de la liberación de la culpa del pecado y del juicio que se avecina. Si los edificadores, o sea, los gobernantes, persistían en su rechazo a Jesús, de lo que ya eran culpables en realidad, si persistían en rechazarlo, ninguna salvación de las consecuencias de eso podrían esperar ellos de nada ni de nadie. Dice aquí, en ningún otro hay salvación. Nada ni nadie podía o puede a estos hombres darles la salvación, el perdón y la salvación que necesitaban. El nombre de Jesús, por el que había sido curado el paralítico, es el nombre por el cual la salvación de Israel y la del mundo se puede llevar a cabo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro. O sea, ningún otro fundador de las religiones antiguas o las religiones modernas en el mundo puede decir que salva a alguien. Ningún líder de esas religiones puede decir que salva algo. El título de Salvador del mundo pertenece solo a Jesucristo, no a nadie más. Y esto está muy claro. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera del Mesías. No hay salvación en otro lugar. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Jesucristo. Por el nombre de Jesucristo se curó el paralítico, por el nombre de Jesucristo nos salvamos de nuestros pecados. Y esto es muy importante. No hay nadie más que te pueda salvar. Nada, ni tu religión, ni tu filosofía, ni tu moralidad, ni tu egoísta forma de pensar, ni tu ego te puede salvar. ¿Por qué? Porque tienes pecado y el pecado te condena. Una religión no te puede salvar del pecado. Tienes que estar confesando tus pecados a cada rato. Como decía un maestro de ética médica mía hace muchos años, que era sacerdote él, y cuando platicábamos con él respecto a cosas de la medicina y ética, y él hablaba y decía que te tenías que morir confesado. Decía, ojalá Dios te agarre confesado, porque si no, te ibas al infierno. Y si no me agarraba confesado, pues entonces pues la condenación era la segura. Y confesado o no, pues no te ibas al cielo, si te ibas al infierno. Por eso dice aquí que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, no en la religión. Te tendría que tomar el Señor recién confesado para salvarte. Pero no, el Señor vino a dar su vida una vez y para siempre para darte la vida eterna, siempre y cuando creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Si tú quieres pasar de muerte a vida y ir al cielo, te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre para tu salvación. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque no está muerto, sino está vivo, y Él te confiere ese poder de la resurrección para que tú también seas resucitado después de morir y vayas a la presencia de Dios. Si tú quieres salvarte el día de hoy, tienes que hacerlo pidiéndoselo en una oración
breve, pero que sea sincera, de tal manera que tú puedas pasar de muerte a vida. Si quieres hacerlo, vamos a orar, donde quiera que estés. Yo te puedo guiar en esa oración. Tú solamente tienes que repetir lo que yo diga. Vamos a orar. Señor Dios, entiendo que Jesús murió por mí, por mis pecados, en la cruz del Calvario. También entiendo que no hay otro en el que yo me pueda salvar. Ni mi religión, ni mi moralidad, ni mis buenas intenciones me pueden salvar. Solamente Jesús. Creo en Él y acepto lo que Él hizo por mí en el Calvario. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad y lo acepto a Él como Salvador. También creo que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, que ese poder con el que Él resucitó ahora también lo hará en mí cuando yo muera, para que también yo resucite y esté en su presencia por siempre. Entiendo esto y lo creo porque la palabra de Dios lo dice. En Cristo Jesús. Amén. Esta oración no es una oración mágica, sino que Dios ve tu corazón, y si tú fuiste sincero en lo que dijiste y creíste, pues entonces pasas de muerte a vida. Y tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar radicalmente. Vas a comenzar a buscar, leer la Biblia y estudiarla. Vas a comenzar a buscar reunirte con otros que conozcan de la palabra de Dios y tener más bien ya un compañerismo con ellos que con las personas que no conocen del Evangelio. Pero además vas a tener ya el cargo en el corazón de hablar a otros de lo que ha sucedido contigo. Esas son las manifestaciones de una verdadera salvación. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos podemos ver, bueno, nos vemos la próxima semana si Dios quiere aquí y continuamos nuestro estudio en el Evangelio, digo, en el libro de Hechos. Que tengan un bendecido fin de semana y una semana también.